Bienvenidos todos una vez más, compañeros de milicia. Me alegra verlos en la casa del Señor en esta noche y queremos seguir adelante con este estudio. Honestamente, si este estudio tuviéramos que hacerlo en forma adecuada, tendríamos que dedicarle 3 o 4 lecciones a cada libro, pero entonces estaríamos de aquí hasta el día de Armagedón, más o menos, para completar el estudio que nos hemos propuesto. Porque honestamente todos estos libros, como ustedes se han dado cuenta, tienen tanto material para considerar, tantas lecciones espirituales vitales, que uno se queda con la lengua afuera, con ganas de más, pero ahí vamos. Vamos a aprovechar el tiempo en lo mejor que podamos. ¿Quién se acuerda de memoria Gálatas 6, 7 y 8? Tranquilo, tranquilo. No se dejen engañar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo volverá a cosechar. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos, o sea, muerte, destrucción. Si sembramos para el espíritu, del espíritu segaremos vida eterna. Ese principio que rige toda la raza humana, toda la historia, todas nuestras vidas, realmente tiene una ilustración muy poderosa en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Ustedes y yo hemos estado siguiendo este estudio de acuerdo al orden que tenemos en la Biblia hispana, y hemos cubierto los libros de la ley. Hemos empezado con los libros históricos, con Josué, que relata. ¿Qué relata Josué? La entrada, la conquista de la tierra, correctamente. Y el tiempo de los jueces relata. Ese es el versículo clave. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Es un periodo de ¿cuántos años? Unos 400 años de historia, correctamente. Ruth es un apéndice, digamos, dentro del libro de los jueces. Es una historia dentro de ese periodo tan oscuro. Y luego vienen los libros de Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes, que nos hablan básicamente de la monarquía. Así que cubren un periodo de aproximadamente, otra vez, 390, 400 años aproximadamente, ¿no es cierto? Y cubren todo este periodo que es justamente del reino de Israel. El libro de Primera Samuel contaba la transición de los jueces a la monarquía, del gobierno de Dios al gobierno humano, ¿no es cierto? Segunda Samuel cuenta para ponerlo, si Primera Samuel cuenta la transición, vamos a decir que Segunda Samuel cuenta la afirmación del reino, ¿puede ser? O sea, David recibe un país arruinado y cuando termina lo deja el imperio más grande de sus días. O sea que durante el reinado de David el reino se afirma. ¿Es un reino dividido? No, es el Reino Unido. Lástima que duró tan poco la cosa, ¿eh? Cuando pasamos a Primera de Reyes, ¿qué vimos? Entonces el reino ahí alcanza, sí, correctamente, Salomón, Entonces, la nación es la época de mayor esplendor, no hay guerra, se construye el templo y, Pero después viene un hijo de Salomón llamado Roboam, que era un piola bárbaro o era un tonto bárbaro. Se pasó de tonto ese. Y entonces el reino se divide en 2 grandes ramas. Y el resto de Primera de Reyes cubre un periodo
de aproximadamente unos 80 años, ¿ok? En los cuales vemos al principio guerras entre Judá y el reino del norte Israel, tratando de establecerse, tratando de afirmarse. Hay territorios. Ahora, la época de Salomón fue una época de tremendos lujos, de un estilo de vida fastuoso del rey. Y la economía tiene que haber estado fuerte, porque tenían los recursos que David había conseguido, gobernaban las rutas comerciales, pero a medida cuando el reino se divide, ¿qué comienza a pasar? Leemos la historia y el Señor comienza a levantar que las otras naciones que estaban sojuzgadas se empiezan a sublevar, se independizan y de repente se imaginan, ¿no? Todo lo que era prosperidad comenzó a perderse. Y entonces, cuando uno lee la historia, en Primera de Reyes, está la historia de 8 reyes del reino del norte, y ellos fueron todos bonitos. Y después, en Segunda Reyes, tenemos que la historia continúa con los próximos 11, hubo 19 en total en el reino del norte, hasta terminar en la dispersión de las primeras 10 tribus, que se las lleva a Siria, cautivas. Y el reino del sur continúa 150 años más, y sin embargo también tiene un final muy triste. Ahora, en el reino del norte se suceden distintas dinastías. ¿Se entiende la palabra? Entonces era este rey con su hijo, con su nieto, con su bisnieto, y de repente un corte. Y venía otra dinastía, el papá, el hijo, el nieto, otro corte. Hubo 7 dinastías en el reino del norte. En cambio, en el reino del sur fueron todos, fuerte por favor, correctamente. Hubo una sola dinastía, eran todos los descendientes del rey David. ¿Ok? Muy bien. Así que, eso a modo de introducción. Ahora, estos libros, ¿qué propósito tienen? ¿Contarnos qué pasó en Israel en esos años? ¿O contarnos cómo ve Dios la historia desde su perspectiva? Correctamente. Cuando se nos cuenta la historia de los reyes, nos cuentan más y menos, pero básicamente vamos a ver a continuación que al cronista, al que escribe el libro, le interesa saber si el rey cumplió los propósitos por el cual Dios lo colocó en el trono o no los cumplió. ¿Y cuál es el patrón de medida por el cual se juzga a ese rey? Si ustedes prestan atención, van a notar que el patrón de medida es el rey. Correctamente, el rey David. ¿Por qué? Correctamente. Pero no cometió algunos errores David. ¿Y entonces? Qué cosa tan notable, qué perspectiva distinta a la de Dios de la que nosotros tantas veces los humanos tenemos. Efectivamente, David es el patrón de medida, porque él es el hombre según el corazón de Dios. Pero la gran diferencia entre David y los otros reinos es que, como vamos a ver en un instante, hay cosas que son serias. David cometió algunos pecados graves, muy graves. Pero hay peores pecados que ese. ¿Cuáles? A ver. Vamos de a uno. Hermano Oscar. Yo pienso que Peor que el adulterio, peor que hacer un censo. tras otros dioses, era tremendo, porque era mandamiento de Dios.
básicamente lo que resume todo es lo que acaba de decir el hermano Oscar, correctamente. Todos los pecados que David cometió fueron serios, le trajeron consecuencias a su vida. Pero los pecados de idolatría, hermanos, se ve que Dios eso sí que no lo puede tolerar. Es como que alguien adore un amante, un competidor contra él. Y si uno voluntariamente, habiendo sido creado por Dios y habiendo dado toda la vida, uno va y adora a Satanás y a los demonios y hace pasar sus hijos por el fuego, ay, Señor, 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 hay cosas que Dios no va a tolerar y entonces tiene que venir con mano muy pesada. Y esta es la historia. Entonces, fíjense ustedes, la frase que se repite vez tras vez es: hizo lo recto o dejó de hacer lo recto tal como lo hizo su padre David. Busquen ustedes Primera Reyes 11. Ese es el reinado de Salomón. Primera Reyes 11, ahí está todo el relato del reino de Salomón. ¿Y qué se nos dice en el capítulo 11, versículo 4? Alguien que lo lea para todos nosotros fuerte, uno solo, please. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Gracias. ¿Cómo dice? El estándar de medida era el corazón de su padre David. Y fíjense que aparece de vuelta en el 6, en el 33 y en el 38. 4 veces lo afirma el cronista, diciendo: Salomón, la regaste. No estuviste a la altura de tus privilegios. Recibiste un reino con un padre que fue un ejemplo y sin embargo tú te desviaste. Y en Judá hay mezclados. Fíjense Abiam, Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 3. Ninguno le puso a su hijo Abiam todavía en la iglesia. Vamos a ver. Qué nombrecito. A ver, 15:3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Notable. Acá tienen un hombre que tiene una excelente herencia, pero sin embargo su decisión es no honrar a Dios tal como lo hizo David. Ahora, yo ya les expliqué este asunto, ¿no? De que en el Antiguo Testamento no hay abuelo, no hay tío, son todos padres, ¿ok? Asa, Primera de Reyes 15:11. Abiam fue un fiasco, no anduvo bien, pero sin embargo su hijo hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. El reinado de Asa fue excelente. Fue posiblemente el mejor rey que tuvo el reino del sur junto con Ezequías y con Josías. Aunque al final, Muy bien. Así que en el reino de Judá el patrón de medida es David. Porque él tenía un corazón para Dios. Y uno se da cuenta la profundidad de la devoción que David tenía, ¿dónde? Correctamente. El libro de los Salmos son los que nos revelan el corazón de David. El Salmo del domingo, ¿se acuerdan todavía de lo que habló el pastor? Pero vean ustedes lo que vuelca David en ese Salmo. Vean lo que vuelca en el 23, lo que vuelca en el 19, lo que vuelca en todos sus salmos. Hay un amor y una devoción hacia Dios realmente impresionante en este muchacho. Qué corazón que tenía hacia Dios. Y su obra más grande fue el deseo de construir ese templo. Por eso en esa época fue el esplendor más grande que tuvo la nación. Muy bien. Así que, lo segundo que encuentro en este libro de los Reyes, en el libro de Segunda Reyes sobre todo,
es la fidelidad de Dios hacia la descendencia de David. La fidelidad de Dios hacia la descendencia de David. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes leen en un momento, hay alguien que usurpa el trono, hace una revolución y mete una matanza en el palacio, excepto que se escapa un bebé con una mujer que lo salva. No, era otro. Mefiboset fue en la época de David, ahora estamos un poquito más adelante. Pero Atalía, una mujer, usurpa el trono. Cuidado con las mujeres, compañeros. Ahí la ligaron. Perdón, mal chiste. Perdón, vamos a retirar el mal chiste. Entonces, sin embargo, este bebé sobrevive, es cuidado y cuando llegue la edad, es puesto de vuelta en el trono y la dinastía de David sobrevive. Y después hay una historia que uno muchas veces, si no presta atención, no ve el detalle. Y es cuando durante el reinado de Ezequías, ¿se acuerdan la historia? Ezequías es rodeado por los sirios, y por Asiria, perdón, vamos a ser más precisos, y Jerusalén tiene un momento horrible. ¿Se acuerdan la historia? Y le dijeron, mira, Ezequías, no te confundas. El embajador de Asiria le dice, escúchame, la perdiste, viejo. Y desde del otro lado del muro le gritaban al pueblo, ¡ey, no se dejen engañar, porque todos los dioses han caído bajo mi ejército, así que no los engañe Ezequías, Y Ezequías, un rey piadoso, fue, se metió en el templo, se echó de rodillas y dijo, Señor, tienen 185.000 hombres alrededor de la ciudad y nosotros, ¿qué no vamos a parar contra esos? Pero esos no son nada por ti, porque hasta ahora pelearon con dioses que no eran, pero ahora la tienen contigo. Así que, Señor, hace algo, ¿Y qué pasó esa noche? Posiblemente por ratas, no sabemos cómo, el ángel de Jehová pasó y 185.000 personas perdieron la vida. Al día siguiente se levantó Israel y todo el ejército de Asiria estaba muerto. Y después de eso, Ezequías se enferma. Y Dios le dice por medio de Isaías, haz arreglos con la funeraria que te vas, muchacho. ¿Y se acuerdan qué pasó con Ezequías? Y le dieron 15 años más. ¿Y por qué habrá sido que pidió una extensión de su vida? No tenía descendientes. ¿Cómo lo sabemos? Correctamente. Porque cuando murió, su hijo que le sucedió, Manasés, tenía 12 años de vida. Evidentemente en ese momento, si Ezequías moría, se acababa todo. Y sin embargo, el Señor tuvo fidelidad hacia la dinastía de David. Y la va a mantener, La tuvo hasta el último momento. Y en el día de hoy parece un disparate pensar que de esa tribu va a surgir un nuevo rey. Recuerden que cuando el reino se acaba aquí, se acaba para siempre. Nunca más desde este día, cuando vamos a ver, fueron llevados al cautiverio, Israel ha vuelto a tener un rey. ¿Y va a volver a tener un rey cuándo? Cuando el verdadero David vuelva a gobernar sobre el mundo y sobre el trono que a él le corresponde en la ciudad que le pertenece a él. Así que, Dios es fiel a sus promesas. Le había dicho cuando lo vimos en 2 Samuel capítulo 13, 7, el reino davídico. Le dice el pacto, le dice, yo voy a levantar uno que va a ser... Y Dios cumplió en este tiempo que era de desintegración. Y en este momento las tribus, ¿quién sabe dónde están los descendientes de David? Excepto que Dios tiene todo contadito perfectamente. Y cuando llegue el momento, el verdadero Mesías va a gobernar. Ahora, es interesante que mientras David aquí es el héroe, vamos al reino del norte y no se habla de David. ¿De quién se habla? ¿Quién es el patrón de medida del reino del norte? Jeroboam. Qué interesante este muchacho. Y por lo que se lo caracteriza, no es por haber hecho justamente lo bueno, sino especialmente se recurre una y otra vez a la frase,
el que hizo pecar a Israel, el que hizo pecar a Israel, el que hizo pecar a Israel. Así se lo describe a Jeroboam. Tan grande fue el daño que hizo con la decisión que tomó de destruir el culto de Jehová y empezar un culto falso con dos altares, uno en Dan y el otro en Betel, correctamente. Y uno dice, tan grande, Señor, otra vez. Hay cosas que Dios aborrece pero perdona, pero la idolatría, muchachos, wow, horrendo. Vean ustedes, de todos los reyes del norte se afirma que hicieron lo malo delante de Jehová, menos de uno, se llama Salum. Y lo pueden encontrar si quieren por curiosidad en 2 Reyes 15:13. Y no se dice nada malo de él porque duró un mes su reinado. Parece Argentina que en el 2001 tuvo 3 presidentes en 4 días. Eso es un récord. Qué bueno, ¿eh? Un mes. En un mes lo pasaron a degüello al pobre. Dijeron, no, este es más peligroso que... Y se acabó Salum. Le duró poco. 15:13. 2 Reyes 15:13. Salum. Ahora, fíjense la historia. ¿Quieren verla conmigo? Estamos en 2 Reyes, no vamos a ver todo porque vamos a estar hasta el día, hasta el día, ¿cuál es la gran? Hasta el día de Thanksgiving, digamos. Fíjense el rey Joram, 2 Reyes 3, versículos 2 y 3. Joram. 2 Reyes capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, pero hizo lo malo a los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, esos sí que eran tóxicos, pues quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. No obstante, se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Vean Joacás, capítulo 13, versículos 2 y 3. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Vean a Jeroboam II. En esta época hubo una buena economía y sin embargo, 14:24, estamos siempre en 2 Reyes, Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sigan, Zacarías, el hijo de Jeroboam, Manahem, Pecaía, Oseas. Vamos al último rey del reino del norte, Oseas. Justo coincide con el nombre del profeta. 2 Reyes 17, versículos 1 y 2. En el año 12º de Acaz, este está en el sur, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no fue tan grave como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Ahora, mis queridos, uno dice, cada uno de nosotros proyectamos una sombra con nuestra vida, ¿no es cierto? David proyectó una sombra muy larga, duró 400 años. Jeroboam proyectó una sombra más cortita, duró 250. Y la influencia de David y de Jeroboam se hizo sentir sobre la descendencia. Por una generación, 2 generaciones, ¿cuántas generaciones? Y uno dice, muchachos, chicas, qué responsabilidad la nuestra, ¿no? Que nosotros con nuestra vida silenciosamente estamos proyectando una sombra que va a afectar no solamente a mi generación,
sino, who knows, cuántas generaciones, dependiendo de nuestra fidelidad al Señor. Ustedes me han escuchado a mí decirles, hermanos, oremos por nuestra descendencia. Yo estoy orando por mi nieto. ¿Lo conozco? No. ¿Por mis bisnietos? ¿Los conozco? No. Por mis tataranietos. Le estoy pidiendo al Señor, Señor, las próximas 10 generaciones, que no se levante alguien de nuestra descendencia que blasfeme tu nombre y que te niegue. ¿Se puede orar eso? Muchachos, chicas, las oraciones son eternas. Las oraciones quedan registradas en el cielo y dentro de 10 generaciones va a haber un chico que yo no sé quién se va a llamar. Vamos a suponer que el mundo sigue 10 generaciones más. Who knows si el Señor, yo creo que el Señor va a volver antes, me parece, pero no sé. A veces el Señor tiene un sentido de humor distinto al mío, así que puede dejar a la raza humana todavía un tiempito más. Pero vamos a suponer que dentro de 250 años hay un descendiente tuyo y mío. Tiene 14 años, y si ahora los tientan con drogas, ¿con qué los van a tentar dentro de 250 años? Who knows? Pero el diablo va a venir con algo nuevo que ha fabricado y lo va a tratar de desviar. Y sin embargo va a venir alguien que va a decir, vos a ese no lo podés tocar porque está protegido. ¿Por quién? Por las oraciones de un tatarabuelo que nunca conoció y nunca supo quién es, pero que lo protegió con sus oraciones. ¿Nos da la fe para creer eso? Mis hermanos, vean lo que es la sombra que proyecta una persona. Darwin vivió en 1800 y pico. ¿Sigue vivo Darwin en el día de hoy? La sombra de Darwin se está proyectando sobre todo nuestro sistema educativo. Eso significa que creemos en la teoría de la evolución. Miren la importancia que tiene una vida. Vean todos esos pensadores que son ateos, que blasfeman el nombre de Dios. Consiguen calzar en las universidades. La influencia de ellos dura por una generación, 2 generaciones. Al igual que Jeroboam, dura por, quién sabe, 200, 300 años. Who knows hasta cuándo. Y por otro lado, yo leo la vida de Lutero, que fue el que trajo la reforma protestante. Su vida sigue influenciando todavía. Vaya que sigue influenciando. La gente que vino después, puedo dar el nombre, qué sé yo, Wesley, por ejemplo, que salvó a Inglaterra de la masacre que tuvieron los franceses al otro lado con la Revolución Francesa. Si ustedes se acuerdan la historia, dicen que la guillotina funcionaba 24/7 sin parar. Qué lindo, ¿eh? El reino del terror se llama. Inglaterra fue salvado de eso. ¿Por qué? Porque apareció un muchacho que se llamaba Juan Wesley y predicó y predicó y predicó y millares y millares de personas se convirtieron. Y después se cruzó a las colonias en Norteamérica y la iglesia metodista fue un impacto. Y si ustedes visitaran el África y el Oriente, donde está todavía la iglesia metodista pura, que no ha sido corrompida como aquí en Norteamérica, la vida de Wesley sigue impactando. Y uno dice, yo les cuento de mis mentores, ¿quiénes son? Son todos gente de los otros siglos. Spurgeon, tremendo predicador inglés de 1859. Sus libros, su vida sigue viva todavía a través de sus escritos. El hombre sigue ministrando. Son millones que bebemos de la fuente que él abrió. Billy Graham en este siglo que pasó, ¿a cuántos llevó a los pies de Jesús? Y muchachos, chicos, quiero decirles, nuestra vida es mucho más grande que lo que nosotros podemos ver en este momento. Por eso, cuidado cómo vivimos. Porque nuestro legado va a ser igual al de Jeroboam o igual al de David. Entonces, yo los aliento en esta noche que las lecciones que sacamos de estos libros, fíjense, pasan los años y qué tremendo, ¿no? Ahora, lo triste es que uno dice, pero tanto poder tiene el pecado humano. Pero que sí tiene poder. Porque uno cuando llega al reino del sur, y ya lo vamos a ver en un momento, ellos también pierden todo. 150 años más tarde, pero también fueron llevados al cautiverio, al igual que el reino del norte. Y uno dice, Señor, llego al reinado de Ezequías,
que es uno de los últimos, y Josías, que ya es casi el penúltimo. Y se acuerdan que les di un sermón hace un tiempo sobre el libro perdido. Estaban refaccionando el templo y perdido en el templo, ¿qué encontraron? Y uno dice, pero en la casa del Señor. ¿Y entonces a qué estaban jugando? A una religión fría y sin vida. Y allí fueron a encontrar el libro del Señor. Y uno dice, caramba, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser vigilantes, compañeros? ¿Cómo tenemos que vigilar sobre tantas cosas que parecen sin importancia y sin embargo, vaya que viene con todo? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien. Cuarta lección que quiero observar en esta noche. La dispersión de las tribus del norte. Dios nunca castiga sin habernos advertidos antes. Y aquí en esta gráfica se ve el movimiento principal, que es las tribus van a irse allá con Asiria, y la caída de Samaria, va a ser en el 722, 721 a.C., y las 10 tribus van a ser llevadas en cautiverio. Muy bien. Pero lo que me llama la atención es que Dios nunca hace las cosas sin antes darnos una advertencia. Y la dispersión comenzó años antes, cuando los asirios se llevaron a las tribus que estaban del otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Israel llegó a la tierra prometida, ¿todas las tribus entraron a la tierra? No. Del otro lado del Jordán quedaron 2 tribus y media. ¿Cuáles eran? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, como fue correctamente dicho. Ellos no quisieron pagar el precio de estar del otro lado. Dijeron, no, acá está cómodo, nos quedamos acá. Bueno, fueron los primeros en ir en cautiverio. Ahora que la dispersión llega, y fíjense, el relato no está en estos libros, está en Primera Crónicas 5, 25 y 26. Aquí comienza el primer desmoronamiento del reino. Acá son 2 tribus y media que comienzan el desmoronamiento. Primera Crónica 5, 25, 26. Acá hay nos dice el cronista, ya lo veremos la próxima semana. Vaya evaluación. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual deportó a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalá, Jabó, Haram y al río Gozán hasta el día de hoy. Es como para decirle a los que están del otro lado del Jordán, che, miren lo que les pasó, Your next guy, pay attention. Pay attention. No prestaron nada de atención. Siguieron viviendo como si nada hubiera ocurrido. Y entonces sí, vamos al capítulo 17 de Segunda Reyes, porque creo que vale la pena leerlo con compañeros en esta noche. Porque justamente voy a comenzar a leer a partir del versículo 24. Del 1 al 24 de Segunda de Reyes, tenemos el capítulo 17, por favor. Segunda Reyes 17. ¿Estamos bien? Porque los primeros versículos nos cuentan cómo llegan los asirios, toman Samaria y finalmente resistieron por 3 años
Y se imaginan lo que habrá sido la población después de 3 años de sitio. Feo, feo, ¿eh? Horrible. Ni pensar las cosas que pasaban cuando ocurrían esas conquistas. Si la guerra es un horror en el presente, en aquel entonces, no sé. En fin, ok. Hay maneras y maneras de morir. Pero sospecho que, en fin, bueno, corramos un velo piadoso. Pero acá hay un cambio gigantesco que va a tener lugar, que va a afectar la historia futura hasta los tiempos del Señor. Y trajo al rey de Asiria gente de Babilonia, de Aba, de Hamat y de Sarfum, y lo puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Noten bien esto. La póliza de los asirios era para evitar insurrecciones. Ustedes saben, si yo llego con el ejército y conquisto esta ciudad y los dejo a todos en su casa, está la posibilidad de que ustedes que conocen el área se rebelen contra mi autoridad que los he invadido. Pero si yo me los agarro acá y a todos me los llevo a Alaska, y a la casa de ustedes traigo gente de Newfoundland, en Canadá, ¿está la posibilidad de que se produzca una insurrección? Si usted toda su vida trabajó en el mar pescando y lo llevo a vivir en las montañas, si usted fue toda su vida granjero y ahora me lo llevo a la costa para que pesque, esa era la póliza de Asiria, cambiar las poblaciones para que no se levanten. Y eso es lo que va a hacer ahora, ¿se dan cuenta? Eso es lo que nos dice. Trajo gente de Babilonia para meterla en Israel. Y a la gente de Israel se la lleva a Siria. ¿Ok? Entonces ahora se va a armar una mezcolanza que, bueno, ¿para qué te cuento? Vamos. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Parece que el circo estaba medio desprotegido y dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Qué notable que los ateos llegaron a esas conclusiones. Se dieron cuenta que esos no eran leones comunes. Dicen que oraban antes de comer los alimentos. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, hicieron a Nergat, y los de Amat hicieron a Asima. Los abeos, 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Hello, ¿cómo es esto? O sea, la clase baja puso sacerdotes en los lugares altos para adorar a quienes. A los demonios, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones a donde habían sido trasladados. ¿Qué tal? Hasta ellos hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Con lo cual Jehová... 37. Está aplicando todo lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Pero ellos 40 no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Digamos una cosa, ¿esto no suena conocido? ¿A qué?
¿No es esta la historia exacta de Latinoamérica, compañeros? El domingo en la mañana estamos en la misa y el domingo en la tarde estamos adorando a Huichicol, Pipipín, Mumumú, Mamamá, Pachamama, Huipildocli. Y uno dice, ustedes se dan cuenta qué cosas, temían a Dios, pero por la duda confiaban en el otro. ¡Wow! Y uno dice, caramba, ¿no? Bueno, ustedes saben, esta gente ahora está instalada ahí, están ubicados en Samaria. Y cuando llegamos a Juan capítulo 4, ¿qué leemos? Que el Señor tuvo que pasar por Samaria a propósito. ¿Y qué le dijo la mujer samaritana? Los samaritanos y no los judíos no nos tratamos. ¿De dónde vinieron los samaritanos? Aquí está el origen de los samaritanos. ¿Ok? Eran gente que no eran judíos, eran paganos. Y mientras tenían el nombre de Jehová, que temían, adoraban en realidad a dioses falsos. Y ya lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la reconstrucción del templo después del cautiverio, que se ofrecieron a colaborar con los judíos que habían retornado. Y los judíos le dijeron, no, ustedes no pertenecen. Y desde ese día se pelearon como perro y gatos y hasta la época del Señor. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Aquí tiene el origen. Ahora vean las lecciones que tienen estos libros, hermanos. Y fíjense otra vez que el último versículo que leímos nos dice la influencia del hogar y la influencia de la sombra que proyectamos. ¿Qué dijo el versículo 41? Así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos. Así que, desde aquella época, el cronista escribe 150 años más tarde y nos cuenta, siguen practicando estas barbaridades. Notable, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno. Última lección de la noche. Penúltima. La deportación del reino del sur. Tampoco ocurrió de un saque. Dios le dio advertencias. Ustedes y yo vemos que el reino del norte tienen primero las 2 tribus y medio, se las llevan allá, después todo el resto allá, a Siria. Y vienen los asirios y se meten a vivir acá. Pero este reino continúa. Y como vimos la semana pasada, concluye con la destrucción de Jerusalén y del templo a manos del rey Nabu. Entonces, esta destrucción no fue la primera deportación a Babilonia. Si ustedes miran, aquí hay 3 rayitas que suben, ¿ok? Indicando que hubo 3 deportaciones. La primera de ellas ocurrió durante el reinado de Joacim. Lo encuentran en 2 Reyes 24, 1 y 2. Aquí encontramos que el rey de Babilonia vino contra Jerusalén y se llevó a algunos habitantes para vivir en Babilonia. Entre ellos, ¿quién fue? Correctamente. En esta primera deportación, si alguien quiere leer Daniel 1.1, por ejemplo, si alguien lo quiere leer para todos nosotros, ahí Daniel lo dice exactamente como está. ¿Alguien que lea Daniel 1.1? Y después se los llevó a todos cautivos. Muy bien. Así que en el año 3 de Joacim aparece Nabu en la escena. Muy bien. Y se lleva a algunos. En este caso, eligió a los cholos y a la mara, a las gangs, a los que estaban en las cárceles de Judá. Fue a la mejor universidad que había, que era la que estaba en el Palacio Real. Ahí era donde se formaban los jóvenes que iban a gobernar más adelante.
y se llevó lo mejor que había en la tierra. A los tatuaditos y de aritos los dejó tranquilitos donde estaban. Ajá. Pero ponen un rey ahí que, habiéndosele venido la maroma, se le vino la tormenta encima, decidió escuchar la voz de Dios. No. Entonces vino una sublevación y volvió a Nabucodonosor. Segunda invasión. La encontramos en el reinado de Joaquín, 8 años más tarde. Lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 24. Tal vez valdría la pena leerlo. Segunda de Reyes 24, versículos 8 al 16. Segunda de Reyes 24, del 8 al 16. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Dentro de esta deportación viaja un sacerdote que luego se va a convertir en profeta. ¿Quién es? Ese está más difícil, ¿eh? Estos son datos, ven, que no son muy conocidos. Ezequiel, ya lo vamos a ver. En esta deportación, Ezequiel es llevado a Babilonia y él va a ministrar allá. Y luego viene la tercera etapa. Durante Joaquín va en cautiverio, y entonces Nabu pone un rey títere. Agarra a uno que estaba en el palacio, que se llamaba Sedequías, y lo pone de rey. Ahora, ¿cuánto poder tenía ese? Si se portaba mal, venía Nabu y ¿qué hacía? Y el tonto decidió portarse mal. Y entonces Nabucodonosor, si ustedes leen el relato que resta, vino y ya dijo, estos no aprenden más la lección, barrió con Jerusalén, rompió las murallas, destruyó el templo y se llevó todo lo que podía quedar. Ahora, qué cosa notable, ¿no? Porque ahora Nabucodonosor es el gran triunfo de un rey pagano sobre esta nación. Y se llevaron todos los vasos de oro, se llevaron todo lo que había en el templo. ¿Y ustedes creen que hay alguien que cuenta las cosas? ¿Dónde está? Después lo vamos a ver, cuando comienza el retorno. Que todo lo que Nabucodonosor se llevó, mansito volvió todo para Jerusalén. Y mis hermanos, a mí hay algo que me impresiona de Dios. Vamos a suponer por un momento ustedes que son padres. Supongan por un momento que tienen un hijo que les sale malo, muy malo. Hace todo lo contrario a lo que ustedes le dicen. Desobedece todos los mandamientos, se rebela, arruina a los hermanos hasta que un día lo tienen que echar de la casa de tan perverso y malo que es. No les da una nota de alegría jamás. Va a parar a la prisión, anda por todas partes. Pero un día se encuentran con que un tipo lo tiene encañonado con una pistola. ¿Ustedes corren a ayudarlo o lo abandonan? En serio, ¿eh? Nosotros amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Qué no daríamos por ellos? Aunque sea el peor del mundo. Y cuando esta historia se termina, ¿qué hizo Dios con Israel? ¿Los abandonó? Qué gracia la de Dios, ¿no? Que no importa cuán mal este pueblo se condujo, los castigó severamente, los mandó al cautiverio, es el peor castigo. Y como vamos a ver más adelante, esta lección sirvió, cumplió su propósito. Porque en el cautiverio, cuando Israel vuelve del cautiverio más adelante, ya lo vamos a ver, hay idolatría en Israel, se acabó para siempre. Nunca más volvieron a adorar en los lugares altos y a sacrificar los hijos. Y en el cautiverio también va a aparecer algo que en este momento no está. En la época del Señor era cosa de todos los días. El sábado, ¿a dónde iba el Señor? ¿Y dónde empezó la sinagoga? En Babilonia. Porque cuando se encontraron que no tenían ni templo ni... ¿A dónde iban a adorar? Entonces ahí empezó la sinagoga para empezar a estudiar la ley de Dios. Y uno dice, Señor, qué cosa notable, ¿no? Tú conoces la historia desde el comienzo hasta el fin. Y a pesar que los humanos salimos tantas veces fallados,
y no te cumplimos las cosas que nos has prometido, qué gracia la tuya que no importa cuánto podamos caer, tú no nos vas a soltar la mano. Es revolucionario eso, queridos. Nuestro Dios no es como todo lo que nuestra mente puede imaginar. La supera infinitamente. Nosotros estamos acostumbrados a ganarte algo para que te den algo. Con Dios, Él lo da todo de entrada. La última lección que quiero sacar es esta. Ustedes notan, como dije anteriormente, que al cronista que escribe estos libros no le interesa la vida de los reyes, le interesa la vida de el reino, cómo esos reyes cumplían la misión que Dios les encomendaba. Y en Primera Reyes, capítulo 17, out of nowhere, aparece ¿quién? Aquí comienza un nuevo ministerio para la nación. Ya que los reyes no tenían el celular de Dios y no lo llamaban y no le obedecían, entonces Dios tiene que mandar a personas que sí tienen el celular y tienen el mensaje correcto. ¿Quiénes son ellos? Los profetas, ¿no es cierto? Y fíjense que en la segunda mitad de Primera Reyes, capítulo 17, hasta el final, al cronista le interesa más la vida de Elías que la vida de todos los pajarracos esos que estaban de reyes. Porque Elías sí está cumpliendo la voluntad de Dios. Y fíjense, la vida de Elías, ojalá pudiera tener el 1% de lo que tenía el hermano. Qué vida la de Elías. Y ustedes ven los milagros que él hace y con cuánto poder se manifiesta. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Hace un rato lo dije, ¿cuál es el poder que tiene el pecado sobre la mente humana? Que un hombre perverso como Acab le hacen un milagro como que le cae fuego del cielo y no se arrepintió. Así que esos parientes que usted tiene que son cabeza de piedra, hermano, de gracia, comparado con Acab son unos angelitos. A este le cae fuego del cielo y no se arrepintió. ¿Y qué más hay que hacer entonces para que se convenza? Si con una prueba así no se convierte, entonces te das cuenta que el poder de los demonios y el poder del pecado es horrendo, hermano, sobre la mente humana. ¿Cómo nos cuesta creer, Y cuando comienza Segunda Reyes, los primeros 10 capítulos, ¿a quién se dedican? Al segundo profeta notable, que es Eliseo, el sucesor de Elías. Y otra vez, qué notable, que tanto Elías como Eliseo, ¿a quiénes ministraban? ¿A los del reino del sur? No, ministraron a los perversos del reino del norte. Dios les mandó ayuda a los que menos lo querían. Les mandó a decir, che, ustedes son mis enemigos, pero ahí va. Y entonces, ustedes leen los milagros que hicieron estos hombres por las manos de Dios. Y estos reyes perversos del norte no agarraron una. El que más recibió milagros fue Acab. Y no hubo caso, Acab murió impenitente y se acuerdan que murió finalmente en aquella batalla de la flecha, ¿ok? Ahí murió Acab. Y Eliseo ministra a todos estos reyes. ¿Se acuerdan la historia de cómo en Samaria estaban sitiados y se morían de hambre? Y de repente aparecieron los leprosos y vinieron con la noticia que... Y con ese milagro no se arrepintieron. Y uno dice, Señor bendito, ¿qué esperanza tenemos nosotros entonces que ministramos a los hispanos de Pasadena? Es la misma, compañeros. ¿Se dan cuenta? Por eso ustedes y yo decimos, ¿cuál es el ministerio más importante que tiene la iglesia? Doblar rodillas, compañeros. Doblar rodillas, porque es la única manera en que el Señor puede mover su mano. Ese es el fundamento de todo. Entonces uno dice, Señor, ¿cómo? ¿Y era fácil ser profeta? Acab lo adoraba a Elías, ¿no es cierto? Más de una vez lo andaba buscando por todo el país, ¿para qué?
Sí, colocarle aire entre la cabeza y el cuello. Y sin embargo el Señor lo preservó a su siervo. Acab no pudo hacer nada contra Elías. El Señor lo protegió y lo mismo con Eliseo. Y uno dice, Señor, caramba, ¿no? Qué cosa tan notable estos libros. ¿Cuántas lecciones tienen que nos enseñan? Y bueno, hay mucho más para hablar, pero yo ya estuve hablando lo suficiente. Y yo como tengo el don de discernimiento de espíritu, sé cuando el reloj me dice, parala, que se acabó el tiempo.